Yo quiero que usted incline su rostro para que cada uno de nosotros pueda despertar ese oído espiritual y que esa palabra entre en el corazón de cada uno. Acompáñenme conmigo a hacer esta oración. Decirle: Padre Celestial, Sí, para allá. hoy te damos gracias Hoy te damos gracias. porque tú, Dios, desde tu corazón, sí, Señor, has decidido hablarnos para que en nuestro corazón tu palabra haga tal cual como la enviaste. El objetivo por la cual tú la enviaste va a llegar a nuestro corazón y vamos a entender el rema que tú tienes para hoy en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Padre, estoy en tus manos y en este momento tu palabra la pones en mi boca, Padre amado. Amén. Bueno, yo soy líder de jóvenes allá en Colombia, pero esta palabra encaja para todos los jóvenes que están aquí. Amén. Porque ser joven no es ser joven en edad, ser joven es ser joven en el espíritu. Y recordemos que Jesús dijo que aquel que no se haga como niño no puede entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, en esta noche vamos a aprender a ser algo como niños. Muy bien, como embajador del reino de Dios, hermanos de ustedes en Cristo, hoy traigo una palabra del reino de Dios. Nuestro rey, en ese reino se llama Jesús. Y lo que usted hoy va a hacer es que va a encontrar y va a poder visualizar a ese Jesús que se ha venido predicando desde mucho tiempo a través de las Escrituras. Ese es el objetivo que usted tiene hoy. Lo que yo voy a hablarle son palabras, pero lo que usted va a recibir en su corazón y en su espíritu, usted tiene que ver la radiografía de Jesús. Usted tiene que entender quién es Jesús. Si usted no lo ve al final de la palabra, no importa, no se sienta mal. Él va a comenzar a revelársele poco a poco. Pero lo importante es que lo que yo voy a decirle a través de las Escrituras, que es la palabra de Él, usted va a entender quién es Él. Porque por mucho tiempo nosotros nos han hablado acerca de Job como aquella persona que recibió muchísimo dolor y sufrimiento a través de lo que Satanás le hizo. Le quitó hijos y le quitó muchos bienes. Pero muy bien, ¿alguien sabe qué significa Job? Yo estuve averiguando qué significa la palabra Job y me causó muchísima curiosidad. Dice que Job viene del hebreo Iyob, y Job significa odiado, perseguido. ¿Sabía usted que Job era odiado, era perseguido, y que Satanás nunca le cayó bien Job? Siempre estuvo allí Satanás teniendo los ojos puestos en Job. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra y busquemos el libro de Job. Vamos a encontrar allí la revelación de Dios. Mientras usted lo busca, yo le voy a dar unos datos para introducirnos en Job. Job, mencionado 3 veces en la Biblia, fuera del libro de él. Hablamos que lo encontramos en Génesis como un hijo de Isaacar, y lo encontramos en Ezequiel como uno de los 3 varones justos que Dios menciona. Uno de los 3 varones justos que Dios menciona en Ezequiel. Y encontramos en el libro de Job, y vaya usted a las Escrituras, al primer capítulo de Job, versículo 1. Yo voy a leer una versión Reina Valera. Si alguno tiene otra versión diferente, no importa, vamos a seguir la lectura. Pero en el capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién era Job? Un varón perfecto,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, adicionalmente, la Biblia también le escribe que era el hombre más rico, y lo vamos a ver más adelante si usted revisa el capítulo 1. Pero quiero centrarme en estas 4 características: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y allí vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Cada vez que a nosotros nos han hablado de Job, nos han dicho acerca de, sí, Job, aquella persona que fue el que más sufrió en la Biblia, el que más sufrió en el mundo, y que nosotros no podemos igualarlo en el sufrimiento, ¿cierto? Hemos escuchado que Job tuvo pruebas, hemos escuchado que Job tuvo también una enfermedad, y la Biblia nos habla acerca de todos estos procesos. ¿Sabe usted qué piensa Dios acerca de usted? Si Dios dice en su palabra que Job, en 4 características: perfecto, recto, temeroso de Él y apartado del mal, ¿sabe usted qué piensa Dios acerca de usted? ¿Se ha preguntado usted o le ha preguntado usted a Dios: Dios, ¿qué piensas tú de mí? Si Job es una persona que está escrita en la Biblia y tiene un libro completo, y Dios lo cataloga a Job como persona recta, ¿usted puede decir que Dios lo puede catalogar como persona recta? En algunos momentos decimos no, en algunos momentos creemos que somos rectos por algunas circunstancias que hacemos bien, pero no necesariamente Dios está diciendo eso. Yo le voy a hablar en esta noche acerca de 4 niveles de pensamiento, 4 niveles de pensamiento que usted debe pasar. 4 niveles de pensamiento. Y el primer pensamiento es el pensamiento de incredulidad. Vaya conmigo a Job, capítulo 2, versículo 9. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Primer pensamiento que usted debe crecer, que usted debe superar, que usted debe pasar: la incredulidad. Fue la primera persona que le habló a Job, su esposa, su mujer. Él dijo: ¿todavía? ¿Qué había sucedido con Job? Vayamos a la historia un momentico. Y encontramos que Job perdió todos sus bienes, perdió todos sus hijos, y aparte de eso le cayó una enfermedad. Esta enfermedad, algunos investigadores y teólogos dicen que formaba llagas y que se puede estar mezclando con otra enfermedad, elefantitis, que se puede la persona comenzar a hinchar como el elefante, hasta tal punto de quedar irreconocible. Y en las escrituras dice que los amigos de Job lo vieron de lejos y no lo reconocieron. Y cuando lo vieron, y cuando se acercaron y lo vieron con esa condición que estaba, dice que ellos rasgaron sus vestiduras y comenzaron a llorar gritando. ¿Sabe usted qué es eso? Eso es dolor de ver a su amigo en la condición que está. Primer pensamiento que usted debe superar y que yo debo superar: pensamiento de incredulidad. La mujer de Job le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La integridad es una cualidad que nosotros tenemos. Dios nos dio esa cualidad, ser íntegros. Es la cualidad que nosotros podemos comenzar a destacar para ser rectos delante de Dios.
la integridad. Todo lo que hacemos debe ser encajado. Esa es la integridad, que todo encaja. Y cuando encaja, entonces somos rectos. ¿Recuerdan lo que Dios dijo acerca de Job? Dijo, este varón es perfecto, es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Integridad, cualidad que una persona tiene, cualquiera de nosotros la puede tener. Pero la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo no quiero que usted se pierda esto, porque nosotros nos han enseñado acerca de Job y nos han dicho, en algunos casos los pastores no nos hablan de Job, sino solamente el sufrimiento. Pero aquí hay una revelación de lo que quizás usted ha leído en el Nuevo Testamento, que está en el Antiguo Testamento con este tema. Estos 4 pensamientos nos llevan a nosotros a discernir algo que marcó la historia del mundo entero. Ya decía, el primer pensamiento es de incredulidad. La integridad es cuando el enemigo nos ataca a que lo que yo hago a escondidas, entonces algunas cosas sí son buenas y otras cosas no son buenas, pero como nadie me ve. A ver, ¿cuántas veces usted ha dicho a un grupo de personas, o usted lo ha pensado, hagámoslo de esta manera que nadie se va a dar cuenta, ¿cierto? Vamos por este camino, que para eso Dios está conmigo? Eso lo hemos dicho en algún momento. No, vámonos por aquí, que para eso Dios está conmigo. Pues la palabra también nos dice que no debemos tentar a Dios, ¿cierto? Aunque Dios está conmigo, yo no puedo decir, yo me meto aquí al barro, porque es que Dios está conmigo y Él tiene que respaldarme. Integridad también es, hace rato que no lo hago, después pido perdón y listo, sal de la cuenta. Un poquitico, hoy lo puedo hacer, eso, estoy bajo la gracia, eso no importa. Mañana pido perdón y listo. Eso es un pensamiento que el enemigo ataca, la integridad. La mujer de Job le dice también, le dice, maldice a Dios, y está implícito en ese pensamiento de incredulidad, porque en algunos momentos nosotros creemos que maldecir a Dios es hablar esa palabra y decir ¿cierto? Pero no, maldecir a alguien es hablar mal de alguien, y en muchas ocasiones lo hacemos. Y si la mujer de Job le dice, maldice a Dios, ¿qué está diciendo? Job habla mal de Dios por todo lo que te está causando o por todo lo que Dios te ha quitado. Pero Dios, ¿qué decía de Job? Era una persona recta, temerosa de Dios. Dios no hablaba mal de Job, hablaba bien de Job. Y maldecir es como, por ejemplo, nosotros podemos decir, Dios no me quiere, o quiere más a otros que a mí. Yo estoy hablando mal de Dios. Cuando yo digo, Dios no me quiere, cuando Dios dice que Dios nos ama a todos, estoy hablando mal de Dios. Cuando yo digo, Dios quiere más a esta persona, yo estoy diciendo que Dios tiene preferencias, estoy hablando mal de Dios. Escuchen, es un pensamiento que se nos entra a la mente. Pero también la mujer quería decir lo siguiente: ahora que estoy buscando de Dios, no veo que me ayude. Eso también es maldecir a Dios, hablar mal de Dios. Es mentira lo que dice la Biblia acerca de esto. ¿Qué va? Eso no lo puedo creer. Dios no tiene poder para cambiarme. O tanto tiempo que tengo en el Evangelio y Dios aún no me ha quitado ese pecado. Es un pensamiento que estamos hablando mal de Dios. La mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Aquí esta frase usa esta palabra muerte, pero no está usando la palabra de que venga, ya muérase como nosotros lo conocemos, de que pierda la vida, ya no tiene más nada que hacer aquí en esta vida, ya descansa, muérete. ¿Ustedes creen que la mujer de Job, después de que tenía tantas riquezas, prefería que Job muriera? ¿Eso era lo que le estaba diciendo a la mujer a Job? No. Esta
frase, esta palabra muerte, está hablando espiritualmente. Y voy a darle algunos ejemplos acerca de morir. Es mejor como estaba antes de conocer a Dios que venir a esta iglesia. Si la Biblia nos dice a nosotros que antes estábamos muertos y que en Cristo hemos vuelto a vivir, ¿qué le estaba diciendo la mujer a Job? Pues vuélvete, muerte, vuélvete como estabas pensando antes. Ay, ay, ay. Es mejor como estaba antes de conocer a Dios o venir a esta iglesia o ser cristiano. ¿Por qué ¿por qué a los que no son cristianos les va mejor? Yo quisiera ser como ellos. Es un pensamiento que se viene. Es un pensamiento de muerte que debemos superar. Mejor sigo disfrutando la vida como la venía haciendo. Es que era más rica. Ahora no puedo hacer muchas cosas. Pero ese es un pensamiento que llega a nuestra mente. Yo quiero que usted se pregunte lo que le preguntó la mujer de Job a él. Implícitamente la mujer le estaba diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿No tienes hijos? ¿No tienes bienes? ¿No tienes empresa? Se te fue a la quiebra, te quitaron todo y aparte de eso te dieron una enfermedad. ¿Dónde está tu Dios? En muchas ocasiones nosotros nos han dicho eso, a mí me lo han dicho. ¿Y dónde está tu Dios? A ver, el Dios que usted le sirve, el Dios que usted dice que es grande y poderoso, ¿y por qué no hace esto? Pensamientos que nos llegan a la mente. Esas palabras llegan a nuestra mente, pero debemos sobrepasarlas. ¿Qué le dice Job a esta mujer? En el versículo 10 le dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fatua es una persona que está llena de presunciones ridículas. Presumo que debes hacer esto. No estoy seguro. Es lo que creo que debes hacer. Presunciones ridículas. Ese es el significado de fatua. Una persona que presume cosas ridículas, que no tienen sentido. Eso le estaba diciendo la mujer de Job a Job. Todavía eres íntegro, maldice a tu Dios y muerte. Tres cosas dentro de un solo pensamiento. Pensamiento de incredulidad. A muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado. A Job le robaron los bueyes, las asnas, mataron a los criados que trabajaban con él. Sus ovejas y pastores son consumidos. ¿Qué significa que le hayan robado los bueyes y las asnas y hayan matado a los criados que trabajaban en la tierra con él? Sencillo. Que le quitaron lo que en el principio del capítulo de Job, capítulo 1, dice. Versículo 5 dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Aquí estamos hablando de los hijos de Job. Déjenme leer desde el capítulo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eso era lo único que hacían los hijos. Todos los días hacían fiestas. Todos los días hacían fiestas. Por eso Job, Dios dice que él era, en esa región, era el hombre más rico de esa región. Todos los días hacían fiestas. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que gastaban? Todos los días hacían fiestas. Y entonces, después de que hacían esas fiestas, dice,
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí, de esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Ofrecía sacrificios, un sacrificio por cada hijo. Tenía 7 hijos. ¿Usted se imagina hacer 7 sacrificios? Job decía: mis hijos quizás hayan pecado contra Dios, pero para santificarlos voy a hacer sacrificios por ellos. Y se mantenía bajo un cerco de protección que Dios más adelante dice que él lo tenía. Le robaron sus bueyes, sus asnas y mataron a sus criados que trabajaban en la tierra. Escuchen este pensamiento. Ahora que soy cristiano, mis amigos son diferentes conmigo. A Job le robaron los trabajadores. Eran amigos. Ahora que soy cristiano, tengo problemas con mi jefe o mis empleados. ¿Qué quería decir cuando le robaron sus bueyes, sus asnas y mataron a los criados que trabajaban en la tierra? Que lo que lo rodeaba en el trabajo, que lo que le daba fruto a él, se lo quitaron. Sus ovejas y pastores son consumidos, dice después. Escuche este pensamiento. Parece que todo lo que yo hago para Dios no tiene sentido. Si los pastores y las ovejas son aquellos que Dios utiliza como un símbolo para decirnos que son ellos los puestos por Dios para indicarnos hacia dónde, todo lo que usted hace no tiene sentido, porque a veces nos pasa a nosotros. No veo fruto o recompensa de mi comportamiento bueno hacia Dios. Wow, a mí me ha pasado. Sus hijos perecen a consecuencia de un fuerte vendaval, o sea, un viento bien fuerte que entra a la casa donde se encontraban ellos, ¿qué? Haciendo fiestas. Escucha este pensamiento. La tendencia de la moda está incitando, motivando a mis hijos a ser desobedientes a Dios. Si a Job le quitaron los hijos, la tendencia de la moda no nos está quitando también a nuestros hijos. Es lo mismo. Es lo mismo, pero nosotros pensamos cosas así. El mundo tiene estos eventos y quiero ir a ellos. Wow. Mira, las 4 pruebas que padeció Job tienen que ver con el hacer, con lo que yo produzco, con lo que yo hago. Pero hubo una prueba en Job que tiene que ver con el ser. Y esa prueba fue la enfermedad que tuvo él. Cuando me tocan, me incomodo. Estamos pasándola rico, estamos pasándola bien, pero si hay alguien que me pisa, ¿y por qué me pisó? Ahí me incomodo. La 5ª prueba tiene que ver con eso, con el ser. Job mismo cae víctima de una terrible enfermedad en su piel. Les decía que pudo haber sido una enfermedad que algunos teólogos dicen que esa enfermedad pudo haber sido la lepra y pues haber sido complicada con elefantitis. La misma Biblia nos habla acerca de algo que les había contado antes. Dice que los 3 amigos de Job, Elifaz, Temita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto
y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job hubiera preferido estar muerto, y él lo explica en todo el libro. Yo quiero que usted hoy no se centre en el dolor de Job. Hoy se centre en el ataque que el enemigo está dando en la mente de cada uno de nosotros. Yo no vine a hablarle acerca de un mensaje. Yo vine a hablarle acerca de una transformación en su mente. Jesús decía, las primeras palabras que usó Jesús en el ministerio fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿cierto? Esas fueron las primeras palabras que usó Jesús. La palabra arrepentido viene del griego metanoia. Y hoy quiero que cada uno de nosotros se arrepienta. ¿Qué quiero decir con eso? La palabra significa cambie su forma de pensar. Si hoy logramos cambiar nuestra forma de pensar, nos hemos arrepentido. Y si nos hemos arrepentido, gloria a Dios. Eso no es lo que dice Dios, que debemos arrepentirnos, así es. Cambie su forma de pensar. Por eso le digo que no quiero que hoy se centre acerca del sufrimiento de Job. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar acerca de las escrituras con respecto a la palabra que dice en Job. Les decía que fue tanta la debilidad de Job que hubiera preferido estar muerto. Job tiene expresiones como: no he tenido paz. Y si no ha tenido paz, es porque estaba en guerra. Mira, a veces nosotros creemos que hay una fórmula mágica que la Biblia nos dice a nosotros, que es la forma de ser santos. Es la fórmula: pecar más arrepentirme igual santidad. Y en muchas ocasiones nosotros lo hemos hecho. Hoy pequé. Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, listo, hoy soy santo. Y creemos que toda la Biblia nos habla acerca de esta fórmula, pero en la Biblia no hay fórmulas. En la Biblia hay un mensaje que nos transforma. Amén. No una fórmula que aplicamos. Pablo dijo en Romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. O sea, seguiremos pecando para que haya gracia y más gracia, y yo peco y más gracia, entonces sobreabunde la gracia y yo pueda decir más tarde: Señor, con base en tu gracia yo me arrepiento hoy y listo, soy santo. No, dijo Pablo, de ninguna manera. Si Pablo nos dice a nosotros que de ninguna manera debemos estar eso, ya les hablé acerca del primer pensamiento. Si Pablo nos dice a nosotros que no debemos hacer esto, yo quiero que cada uno borre de su mente esa fórmula: pecar más arrepentirse igual santidad. Bórrela, cambie su forma de pensar. Segundo pensamiento, un pensamiento basado en el consejo de experiencias personales. Y aquí a veces caemos muchos. Es que toda mi vida yo he sido así, toda mi vida he conocido que he sido de esa manera. Es un pensamiento con base en experiencias personales, no con base en lo que dice la palabra. Elifaz, uno de los amigos de Job, comienza a hablar Elifaz y comienza a decir:
acusar a Job. ¿Sabe el significado de Elifaz? Es Dios de oro,